Pues los cantantes le cantan a los papás y a las mamás. Yo voy a predicar para mi papá porque soy predicador. Si quieres, por favor, acompañarme a Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5. Esta es una historia muy conocida. Yo voy a intentar sacar unas dos o tres cositas que yo creo que tienen un mensaje de Dios. Marcos 5 desde el versículo 21. Cuando termines, si viniste con tu familia o si tenés a alguien querido en la iglesia, no te vayas sin tomarte una fotito. O te tomas una foto conmigo o algo. ¿Está en Marcos 5 conmigo? Marcos 5, 21. Levante conmigo su mano derecha y le decimos: Señor, muchas gracias por la misericordia de estar en este día, en la iglesia. Háblanos, Señor, tócanos en tu misericordia. Tú que sabes el estado de nuestro corazón, de nuestra familia, de nuestra vida, toca nuestra vida, por favor, Señor. Ten misericordia de nosotros. Ayúdanos. Tú eres nuestro Dios, que conoces todo lo que estamos viviendo. Ayúdanos, Señor. En nombre de Jesús, amén. Dice: cuando Jesús pasó otra vez en la barca al otro lado, se reunió una gran multitud alrededor de él. Así que él se quedó junto al mar. Y vino uno de los oficiales de la sinagoga llamado Jairo, y al ver a Jesús se postró a sus pies y le rogaba con insistencia: mi hijita está al borde de la muerte. Te ruego que vayas y pongas las manos sobre ella para que sane y viva. Y Jesús fue con él, y una gran multitud le oprimía. Había una mujer que padecía de flujo de sangre por 12 años. Había sufrido mucho a manos de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía sin provecho alguno, sino que al contrario, ella se iba empeorando. Cuando ella oyó hablar de Jesús y se llegó a él por detrás entre la multitud y le tocó su manto, porque decía: si yo tan solo toco su ropa, sanaré. Al instante la fuente de su sangre se secó y sintió en su cuerpo que estaba curada de su aflicción. Y enseguida Jesús, dándose cuenta que había salido poder de él, volviéndose entre la gente, dijo: ¿quién ha tocado mi ropa? Y sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te oprime y preguntas quién me ha tocado? Pero él miraba a su alrededor para ver a la mujer que lo había tocado. Entonces la mujer, temerosa y temblando, dándose cuenta de lo que le había sucedido, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Hija, tu fe te ha sanado, le dijo Jesús. Vete en paz. Y quedó sana de su aflicción. Mientras él estaba todavía hablando, vinieron unos enviados de la casa del oficial de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas aún al maestro? Pero Jesús, oyendo lo que se hablaba, dijo al oficial de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que nadie fuera con él, sino solo Pedro, Juan, Jacobo, hermano de Jacobo. Fueron a la casa del oficial de la sinagoga y Jesús vio el alboroto y a los que lloraban y se lamentaban mucho. Y cuando entró les dijo: ¿por qué hacen alboroto y lloran? La niña no ha muerto, sino que está dormida. Y se burlaban de él. Pero echando fuera a todos, Jesús tomó consigo al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Tomando a la niña por la mano le dijo: Talita cum, que traducido significa: niña, a ti te digo, levántate. Realmente significa: niña, es hora de despertarse. Al instante la niña se levantó y comenzó a caminar, pues tenía 12 años. Y al momento todos se quedaron completamente atónitos. Vamos a leer hasta ahí. Yo quisiera hoy hablar y agradecer a todos los papás por todo lo que hacen. Dice que Jairo es oficial de la sinagoga en el primer siglo. Siempre lo digo, la vida se mide por estatus. No importa nada sino las cosas que has logrado para que la gente te respete. Probablemente Jairo ha oído de Jesús y no es bueno para Jairo tener a Jesús en su ciudad. Probablemente no sea bueno porque si tienes a un hombre como Jesús en tu ciudad, todo puede pasar. Y la sinagoga es como el centro político de la ciudad, es como la alcaldía. Si hay un hombre como estos en la ciudad, puede haber un problema. Jesús es un problema hasta que te toca una tragedia en la casa.
Y cuando te troca una tragedia en la casa, es muy bueno tener a Jesús. Y dice que Jairo va y se le tira a los pies y chao estatus. Y mira, un buen papá sabe que hay días en los que por mucho que hayas estudiado, logrado los títulos de pared, las cuentas bancarias, la tarjeta de crédito, Black, de Mastercard, lo que sea que hayas logrado, no importa cuando hay una crisis en la casa. Te puedes haber convertido en el mejor hombre, pero cuando la crisis ha llegado a la casa, es bueno tener a Jesús en la vida y es bueno ir a tirársele a los pies. El verbo está en participio en griego, dice así, y le rogaba con insistencia. Te lo tienes que imaginar gritándole. Y él dice, no le dice mi hija, en el griego usa una palabra que dice mi hijita se está muriendo. Ah, cómo importa de poco el estatus de la vida cuando alguien está muriéndose en la casa. Que importa todo lo que uno ha logrado en la vida cuando alguien está muriendo. Y Jesús va a hacer una cosa que te tiene que sorprender, sobre todo si eres un lector del Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan, Jesús no va con nadie a ningún lado. Pero dice, y Jesús fue con él. Un papá, un papá puede lograr mucho por un hijo o por una hija cuando se le tira a los pies a Jesús. En este pasaje, la niña brilla por ausente. La niña no aparece haciendo absolutamente nada. Todo lo va a hacer Jairo. Esta es una batalla de Jairo. Quisiera agradecerte primero que todo, papá, por ir a luchar al lugar correcto, por ir a luchar a los pies de Jesús, por ir a rogar con insistencia a los pies de Jesús. A lo mejor no hay un papá en tu casa. Entonces le quiero agradecer a las mamás por hacerlo, al hermano por hacerlo, a la persona que está en tu casa por hacerlo, o a ti que te ha tocado hacerlo. Y le rogaba con insistencia porque no sabe si Jesús le va a decir que sí, no sabe qué va a hacer el Señor. Yo no sé si tú te has visto esas películas en las que Jesús todo el tiempo está sonriendo, ¿no? Pero la realidad es que nosotros no sabemos cómo era Jesús. Entonces el tipo tiene que estar casi que gritándole al Señor para que venga con él. Y yo no sé si te parece, cuando hay algo pasando en la casa, uno quiere que sea solucionado con inmediatez. Inmediatez, antes de que todo se ponga peor. Y tan de malas, Jairo. Este es el único pasaje en Marcos que hay otro milagro ensanduchado. Porque dice, y había una mujer que padecía flujo de sangre por 12 años, que también tenía un plan para Jesús en este día. Había sufrido mano de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía sin provecho. Yo ya te he contado por qué no, porque ser médico en el primer siglo no es ser médico, es ser un filósofo del cuerpo. El médico te miraba el cuerpo y te decía, le salió un poquito de humo de su cabeza en una noche fría. Su cabeza es como un radiador. Seguro que por ahí se quema la energía del cuerpo. No tiene ni idea. Claro, el médico no le puede ayudar porque no sabe cómo ayudarle. Así que ella se está muriendo. Yo supongo que Jairo estaría diciendo por Dios, y justo hoy tenías que... Porque Jairo la conoce, obviamente, porque Jairo, te vuelvo y te digo, es como el alcalde de la ciudad, Jairo. Así que él sabe quiénes son todos. Y Jairo tendría que decir, y justo hoy lo tenías que buscar a él también. Había yo conseguido que él fuera conmigo. Justo hoy tenías que meterte. Y producto de esto, en el versículo 35 dice, y mientras él estaba todavía hablando, vinieron unos enviados de la casa del oficial de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto. Y Jairo tiene que aprender a hacer una cosa que los buenos papás saben hacer en la casa, a veces en silencio: soportar las malas noticias. Jairo va a tener que aprender a oír que la tragedia ha golpeado y no derretirse y no desmayarse. El Salmo 111 lo dice así: no tendrá temor de malas noticias, lo cual no dice que no van a llegar malas noticias, sino que cuando llegan malas noticias va a estar firme. Yo tenía 18 años cuando apliqué para la beca para ir a estudiar a Cristo para las Naciones en Dallas, Texas. Y estábamos viviendo en Castañares, aquí en Pinares, cuando me llegó una notica que decía que me la habían negado. Nosotros teníamos un importante amigo por allá intentando que me dieran esa beca. Y me mandaron una notica que decía, le hemos negado esta beca y no mande sus amigos. Marco Barrientos se había ido a intervenir por mí.
Y yo recuerdo que no sabía qué hacer, estaba muy niño para saber qué hacer. Supongo que ahora podría haberme mirado en el espejo, como dice el Salmo 42, y me habría dicho, espera en Dios porque aún he de alabarle. Pero yo recuerdo muy bien, estaba en la esquina de la cama de mi mamá y mi papá entró y me dijo, ¿qué pasó? Yo le dije, yo quería hacerme el hombre de Dios y me convertí en una niñita. Le dije, papá, me negaron la beca y no sé qué hacer. Y mi papá me dijo, no te preocupes, tú vas a ir a estudiar donde Dios quiere que tú vayas a estudiar. Y en el 2021 me gradué. Yo fui el predicador de la graduación de la Escuela Pastoral de Cristo para las Naciones. Porque Dios, vos van a necesitar un papá que en los momentos críticos te diga, todo va a estar bien, todo va a estar bien. Y probablemente has tenido un papá que ha sabido mirarte, te ha dicho, todo va a estar bien. Y si no, Jehová quiere ser tu papá. ¿Sí? Dios vino a darte un papá. Y si tú eres papá y no has hecho esto, todavía tienes tiempo en la vida para lograrlo. Y si ya lo has hecho o si lo has intentado por lo menos, yo te quiero agradecer en nombre de tu familia, de tus hijos y de esta iglesia. Pero yo siempre lo digo así, las iglesias fuertes tienen familias fuertes y las familias fuertes generalmente tienen un papá o una mamá fuerte. Y de nuevo, si a ti te tocó ser papá y mamá, muchas gracias, mamá. Dice que ahora dice, pero Jesús, oyendo lo que se hablaba, porque Jesús todavía está hablando con la muchacha, y Jesús escucha que le traen el chisme a Jairo, que le acaban de decir, tu hija ha muerto, ¿para qué lo molestas? Y entonces Jesús, que probablemente esté distanciado de Jairo, lo mirará y le dice esto, Jairo, no temas, cree solamente. Y este es uno de esos momentos en los que diría, ¿cómo que crea? Está todo muy mal como para que crea. Pero papá, mamá, iglesia, tienes que aprender a en medio de cualquier crisis afinar tus oídos para oír lo que Jesús quiere decir. Porque Dios generalmente a sus hijos les permite pasar por cosas difíciles. Entonces, este es un problema entre Jesús y Jairo. Jairo, no temas, cree solamente, solamente. Límpiate las lágrimas, Jairo. Párate firme, Jairo. Óyeme solo a mí, Jairo. Jairo, tu pulso está muy rápido, Jairo. Jairo, tranquilo. Tenés que aprender a dejar que Jesús te calme en tus tristezas, porque todos enfrentamos crisis. Y dice que aquí Jesús va a depurar el grupo. Y no permitió que nadie fuera con él, sino solo Pedro, Jacobo y Juan, probablemente sus mejores amiguitos entre sus discípulos. Un papá, bueno, si a vos te ha tocado, si no te ha tocado, lo puedes comenzar a hacer. Generalmente saca a la gente que no sirve y dice, esto lo vamos a enfrentar nosotros. Saca a la gente que no sirve para quedarse con poco. Y entonces Jairo va a sacar valor y fueron a la casa del oficial de la sinagoga y Jesús vio el alboroto y a los que lloraban y se lamentaban mucho. Y cuando entró, dijo, ¿por qué hacen alboroto y lloran? La niña no ha muerto, sino que está dormida. Y a veces los papás le dicen a uno cosas, y yo no sé si se ha pasado, pero uno le dice a los papás, usted me lo dice porque me ama. Usted me lo dice porque usted cree en mí, pero allá afuera la gente no cree en mí. Así que los papás a veces tienen que aprender a soportar burlas, aún de uno mismo, aún de uno mismo que no le quiere creer. Así que gracias, papás, por soportar la burla de toda la gente con Jesucristo, por seguir diciendo lo que Jesús dice, por seguir diciendo, un amigo mío, este predicador que traemos a veces, que perdió a su hijo cuando su hijo tenía 35 años, cuenta que cuando su hijo tenía, bueno, no sé, 12 añitos, perdió el año. Y la mamá le dijo, tranquilo, mi hijo. Estaba la mamá que lo mataba. Dijo, pero para que usted no esté bravo conmigo, ya viene mi papá para ejecutarlo. Yo le he pedido a él que él saque el cuchillo. Él lo va a hacer. Y cuando llegó el papá, lo vio tan triste. Y le dijo, mijo, ¿qué le pasó? Y le dijo, papá, perdí el año. Usted no me va a matar, ¿cierto? Y él le dijo, salgámonos de la casa. Lo metió al carro, lo sentó y le dijo,
ya perdiste el año, ya que vamos a comer pizza y a jugar videojuegos. Y se lo llevó, estuvo todo el día y lo amenazó a la calle. Le dijo, mira, vos vas a entrar a la casa llorando y le vas a decir a tu mamá todas las maneras en las que te pegué. Vas a inventarte cosas. Y yo le voy a decir a tu mamá, lo corregí lo más que pude. Cuando su hijo se estaba muriendo, lo miró a la cara y le dijo, ¿vos por qué cuando perdí el año no me mataste? Y le dijo, es porque yo te amo. Y se rieron otra vez. Y le dijo, muchas gracias. Esa semana lo perdió. Que Dios te dé sabiduría para saber qué hacer. Porque la crisis golpea. Y siempre golpea más duro de lo que sabes qué hacer. Que Dios te dé mucha sabiduría para enfrentar el dolor. Porque hacen alboroto y lloran. La niña no ha muerto, sino que está dormida. Y que Dios te dé una habilidad, papá, de bajarle a la crisis. Qué pereza cuando los papás no saben manejar la crisis. Y cómo se siente uno de fuerte cuando el papá se para firme y dice, todo va a estar bien. Puede que se esté muriendo y que no sepa lo que va a hacer. Pero si el papá sabe lo que tiene que hacer, uno ya dice, todo va a estar bien. Así uno no tenga idea de lo que está pasando. Y se burlaban de él, porque Jesús tuvo que soportar burlas. Y si tú quieres caminar con Jesús, las vas a soportar. Pero echando fuera a todos, Jesús tomó consigo al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando a la niña por la mano le dijo, Talita cum, niña, es hora de despertar. Que traducido significa, niña, te digo, levántate. Decilo conmigo, la razón por la que en el Evangelio de Marcos aparecen lo que nosotros conocemos como arameísmos es para que tú casi que puedas escuchar a Jesús. Para que tú escuches la palabra exacta que Jesús dijo. Por eso al infierno se le llama Getsemani, por eso Jesús en Marcos dice Éfata, que significa ábrete, o dice Talita cum. Entonces yo lo voy a decir con la esperanza de que tú lo escuches, lo que Jesús dijo cuando levantó a esta niña de entre los muertos. Tomando a la niña por la mano le dijo, Talita cum, que traducido significa levántate. Y al instante la niña se levantó y comenzó a caminar, pues tenía 12 años. Te vas a tener que aprender a hablar, o seguro que ya lo haces y está en orden agradecerte, a hablar las cosas que Dios dice. Y la manera de hablar las cosas que Dios dice es conocer muy bien lo que Dios dice. Es conocer muy bien. Yo estaba esta es una historia de mi mamá. Yo estaba en una de esas crisis que le pasan a uno cuando está solo en otro país. Y yo llamé a mi mamá y le dije, mamá, yo me siento muy triste. Y le dije, ¿no tenés una palabra de Dios para mí? ¿No tendrías una palabra de Dios para mí? ¿Tendrías algo que Dios me quisiera decir? Y ella de la nada comenzó a leer para mí el Salmo 89:20, que decía, he hallado a David mi siervo, le he ungido con mi óleo santo, y con él estará siempre mi mano y mi brazo siempre le fortalecerá. No lo engañará el enemigo ni lo afligirá el hijo de la maldad, sino que yo aplastaré a sus adversarios delante de él y heriré a los que le aborrecen, y con él estará mi fidelidad y mi misericordia, y mi nombre será exaltado su poder. Y yo comencé a envalentonarme allá y a sentirme que yo podía con cualquier cosa que estaba enfrentando. Gracias, papás, por siempre saber qué decir. Y gracias, papá, si conoces de Dios, por tener una palabra de Dios en tu boca para saber cómo enfrentar lo que está a la distancia. A la distancia enfrentamos la crisis. En la distancia yo cobre valor. Que siempre tengas una palabra de Dios para la gente de tu familia. Que siempre tengas una palabra de Dios aún para ti. Porque con una palabra de Dios se restauran los corazones destruidos. No sé si lo notaste. La niña tiene 12 años y la mujer tenía 12 años de enferma. Te la está colocando fácil Marcos para que la interpretes. Te está diciendo que Jesús es el que tiene el poder de restaurar a Israel, o que tiene el poder de restaurar a tu familia. Jesús es el que tiene el poder de sanar lo que está roto. No hay crisis que Jesús no pueda enfrentar. No hay dolor ni tristeza que Jesús no pueda enfrentar. Jesús puede enfrentarlo todo. En esta casa se están escuchando afuera los que se burlan. Jairo no sabe cómo todavía superarlo. La mujer ni siquiera nos cuenta en qué estará pasando,
pero te lo puedes imaginar, debe estar devastada. Pero Jesús está todavía fuerte y firme. Jesús, Jesús no come de nada. Jesús enfrenta lo que sea. Acércate fuertemente a Jesús, papá, y el futuro de tus hijos va a estar firme. Acerca a Jesús fuertemente, papá. Muchachos, muchachas, los que anhelan un día ser papás, caminen rectamente con Jesucristo, que Dios hace pactos con padres y madres en la Biblia y les promete a los padres que va a acompañar a sus hijos aun cuando ellos estén muertos. Acércate a Jesús fuertemente, papá, y tus hijos van a ser fuertes como ninguno. Van a lograr lo que ninguno va a lograr. No menosprecies esta oportunidad que tienes, sobre todo si tus hijos todavía no son viejos. Cuando tú les llames y te van a decir cosas como: papá, yo ya tengo mi propia voluntad. Papá, yo ya no le escucho. Aprovecha si todavía tienes a tus hijos en casa o si todavía tus hijos te contestan el teléfono a cualquier hora. Yo voy a hacer algo ahora. Yo quisiera que todos los de ustedes que no tienen un papá en sus vidas hoy cerraran sus ojos. Todos los que ya perdieron a su papá. Todos los que hoy no van a ir a almorzar con su papá. Y que puedas oír en esto la voz de Jesucristo, la voz de Dios. Todos los que ustedes anhelan que sus padres conozcan a Jesucristo. Cierra tus ojos, por favor. Esto es de parte de Dios para vos. He hallado a David o a ti, mujer, mi siervo o mi sierva, y le he ungido con mi óleo santo. Y contigo estará siempre mi mano, y mi brazo también te fortalecerá. No te engañará tu enemigo, ni te afligirá el hijo de maldad, sino que yo aplastaré a tus adversarios delante de ti y heriré a los que te aborrecen. Contigo estará mi fidelidad y mi misericordia, y en mi nombre será exaltado tu poder. Pondré también tu mano sobre el mar y tu diestra sobre los ríos. Tú clamarás a Jehová: mi Padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. Yo también te haré mi primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. A lo mejor en tus crisis no tienes un papá que se enfrente a tus dolores, pero Jehová quiere ser tu papá. Jesucristo te da la misericordia de porque Él vive en tu corazón. Tú tienes un defensor para toda tu vida. Como es de bueno cuando un papá se le para en la puerta de la casa contra los enemigos. Pero si no tienes a tu papá hoy, Jehová se parará a la puerta de tu casa contra tus enemigos. Que puedas disfrutar de la misericordia de tener a Dios como tu Padre. Todos anhelamos experimentar la sobrenaturalidad de Dios, pero que Dios te permita experimentar el cuidado de Él, su cuidado. Padre, permítele a esta iglesia experimentar el cuidado que tú das, el cuidado que solo tú tienes, porque tú eres un Dios que nos cuida. Que puedas experimentar el alimento, el abrazo, la protección, el calor de Dios. Dios nunca te va a dejar de cuidar. Dios es el papá de los huérfanos o de los abandonados. Que Dios te permita experimentar su amor. Te amamos profundamente. De nuevo, no te vayas sin que tomarte una fotito con nosotros. Nosotros te la mandamos. Cobra ánimo que Dios es tu Padre. Cobra ánimo que Dios es tu Padre.